Sentir ansiedad infrecuente es una parte típica de la vida. Sin embargo, las personas con trastorno de ansiedad suelen tener tensiones y temores extraordinarios, excesivos y persistentes sobre situaciones diarias. Frecuentemente, en los trastornos de ansiedad se repiten episodios de sensaciones inesperadas de ansiedad intensa, miedo y terror, ataques de pánico. Aquí, en un breve espacio con yo, Liz, te hablaré de los trastornos de ansiedad. Hola mis queridos espectadores, sean todos bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un tema súper interesante, educativo y con la mejor intención para irnos educando y llegar a ser mejores personas. Siempre para obtener los mejores conocimientos. Hoy les hablaré de la ansiedad, que es básicamente un mecanismo defensivo, un componente de prudencia, es un sistema de alerta. A pesar de las circunstancias consideradas debilitantes, es un componente general, se da en todas las personas, es normal, adaptativo, mejora el rendimiento. La capacidad de la ansiedad es activar la forma de vida, mantenerla lista y preparada para mediar incluso con peligros, amenazas, de forma que no se produzcan sus consecuencias o se minimicen. La ansiedad en consecuencia nos empuja a ir a los extremos adecuados, huir, atacar, neutralizar, enfrentarse, adaptarse, etc., según el caso y la naturaleza del riesgo o peligro. El peligro viene dado por el obstáculo de cualquier proyecto o deseo crítico para nosotros, o por la degradación de estatus o logros previamente adquiridos. El ser humano ansía, desea lo que no tiene y necesita conservar lo que tiene. La ansiedad, en consecuencia, como componente adaptativo, es bueno, fundamental, típico y no representa ninguna condición médica. Sin embargo, en consecuencia, como componentes, funciona de forma alterada, es decir, produce problemas de salud y en lugar de ayudarnos, nos debilita. ¿Qué factores pueden influir en que un mecanismo normal, sano y adaptativo deje de ser normal? Factores predisponentes, factores orgánicos, algunos de ellos hereditarios, factores ambientales, aprendizaje, entorno y apoyos sociales, factores de carácter, diseño y adaptación al estrés, modo de vida, factores iniciadores o desencadenantes, situaciones o acontecimientos que se viven como desbordantes de nuestros recursos. Situaciones que alteran la vida con consecuencias graves o que requieren grandes esfuerzos, adaptativos significativos, obstáculos a los logros o que limitan nuestra capacidad para alcanzarlos o mantenerlos, consumo de estimulantes u otras drogas, factores de mantenimiento, inicialmente no conflictivas, como consecuencia de la propia ansiedad. El miedo al miedo, la carencia de condiciones o facultades debidas a la propia ansiedad que dificulta la adaptación de los problemas, arreglos esforzados que acaban siendo contraproducentes, afrontamientos insuficientes o erróneos de los problemas que originan la ansiedad, el establecimiento de mecanismos fóbicos. Los problemas de ansiedad son normalmente entregados por una mezcla de algunos de estos factores a lo largo de un periodo de tiempo. En el tratamiento psicológico se tratan estos factores para que las personas recuperen su estado de salud y bienestar. Realizar una terapia psicológica ayudará a superar tu problema de ansiedad de una manera más rápida y eficaz. Estos sentimientos de ansiedad y pánico interfieren con las actividades diarias. Son difíciles de controlar, son desproporcionados en comparación con el peligro real y pueden durar un largo tiempo. Con el propósito de prevenir estos sentimientos puede suceder que evites ciertos lugares o situaciones. Los síntomas pueden empezar en la infancia o la adolescencia y continuar hasta la edad adulta. Algunos ejemplos de trastorno de ansiedad son trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, fobia específicas y trastorno de ansiedad por separación. Puedes tener más de un trastorno de ansiedad. A veces la ansiedad surge de una enfermedad que requiere tratamiento.
Cualquiera sea el tipo de ansiedad que padezcas, un tratamiento puede ayudar. Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen lo siguiente: sensación de nerviosismo, agitación o tensión, sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe, aumento del ritmo cardíaco, respiración acelerada, hiperventilación, sudoración, temblores, sensación de debilidad o cansancio, problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual, tener problemas para conciliar el sueño, padecer problemas gastrointestinales, tener dificultades para controlar las preocupaciones, tener la necesidad de evitar las situaciones que generan ansiedad. Existen varios tipos de trastorno de ansiedad. La agorafobia, que es un tipo de trastorno de ansiedad en el que temes a lugares y situaciones que pueden causarte pánico o hacerte sentir atrapado, indefenso o avergonzado, y a menudo intentas evitarlo. El trastorno de ansiedad debido a una enfermedad incluye síntomas de ansiedad o pánico intenso que son directamente causados por los problemas de salud físico. La preocupación es desproporcionada con respecto a la situación actual. Es difícil de controlar y afectar la forma en que te sientes físicamente. A menudo sucede junto con otros trastornos de ansiedad o con la depresión. El trastorno de pánico implica episodios repetidos de sensaciones repentinas de ansiedad y miedo o terror intensos que alcanzan un nivel máximo en minutos. Ataques de pánicos. Puedes tener sensaciones de una catástrofe inminente, dificultad para respirar, dolor en el pecho, latidos rápidos, fuertes o como aleteos, palpitaciones cardíacas, pues. Estos ataques de pánico pueden provocar que a la persona le preocupe que sucedan de nuevo o que evite situaciones en las que han sucedido. El mutismo selectivo es una capacidad constante que tienen los niños para hablar en ciertas situaciones, como en la escuela, incluso cuando pueden hablar en otras situaciones como en el hogar, miembros cercanos de su familia. Esto puede afectar el desempeño en la escuela, el trabajo o en la sociedad. El trastorno de ansiedad por separación es un trastorno de la niñez que se caracteriza por una ansiedad que es excesiva para el nivel de desarrollo del niño y que se relaciona con la separación de los padres u otras personas que cumplen una función paternal. El trastorno de ansiedad inducido por sustancias se caracteriza por síntomas de ansiedad o pánico intensos que son el resultado directo del uso indebido de drogas, como tomar medicamentos, estar expuesto a una sustancia tóxica o tener abstinencia a causa de las drogas. ¿Cuándo consultar al médico? Debes consultar al médico en los siguientes casos. Siente que te estás preocupando demasiado y que esto interfiere en tu trabajo, tus relaciones y otros aspectos de tu vida. Tu miedo, tu preocupación o tu ansiedad te causan malestar y te resulta difícil controlarlos. Te sientes deprimido, tienes problemas con el consumo de alcohol o drogas, o tienes otro problema de salud mental junto con ansiedad. Piensa que tu ansiedad podría estar vinculada a un problema de salud física. ¿Tienes pensamientos o conductas suicidas? De ser así, procura tratamiento de urgencia inmediatamente. Es posible que tus preocupaciones no se vayan por sí solas y que empeoren con el paso del tiempo si no procuras ayuda. Visita a tu médico o a un profesional de salud mental antes de que tu ansiedad empeore. Es más fácil tratarla si obtienes ayuda pronto. No está del todo claro las causas de los trastornos de ansiedad. Ciertas experiencias de vida como acontecimientos traumáticos parecen provocar los trastornos de ansiedad en personas que ya son propensas a la ansiedad. Los rasgos heredados también pueden ser un factor. Para algunas personas la ansiedad puede estar relacionada con un problema de salud oculto. En algunos casos, los signos y síntomas de ansiedad son los primeros indicadores de una enfermedad. Si el médico sospecha que la ansiedad que tienes puede tener una causa médica, quizás te indique análisis para buscar los signos del problema. Algunos ejemplos de problemas médicos que pueden estar relacionados con la ansiedad incluyen lo siguiente: enfermedad cardíaca, diabetes, problemas de tiroides como el hipertiroidismo, trastornos respiratorios
como enfermedad pulmonar, obstrucción crónica o el asma. Uso inadecuado de sustancias o abstinencia del alcohol, medicamentos contra la ansiedad, dolor crónico o síndrome del intestino irritable, tumores poco frecuentes, que producen hormonas de reacción de luchar o huir. En ocasión, la ansiedad puede ser un efecto secundario de algún medicamento. Es posible que la ansiedad que te aqueja esté causada por una enfermedad oculta. En los siguientes casos: si no tienes parientes consanguíneos como padres o hermanos que tengan trastorno de ansiedad, si no tuviste un trastorno de ansiedad en la infancia, si no evitas ciertas cosas o situaciones que causan la ansiedad, si la ansiedad se presenta de forma repentina sin estar relacionada con los eventos de la vida, o si no tienes antecedentes de ansiedad. Los siguientes factores pueden incrementar el riesgo de padecer un trastorno de ansiedad. Trauma. Los niños que soportaron maltratos o traumas o que presenciaron eventos traumáticos tienen mayor riesgo de manifestar en un trastorno de ansiedad en algún momento de sus vidas. Los adultos que atraviesan un evento traumático también pueden manifestar trastorno de ansiedad. Acumulación de estrés, un evento importante o una acumulación de situaciones estresantes más pequeñas de la vida pueden provocar ansiedad excesiva. Por ejemplo, la muerte de algún familiar, estrés en el trabajo, preocupaciones continuas por la situación financiera. Personalidad. Las personas con determinados tipos de personalidad son más propensas a sufrir trastornos de ansiedad que otras personas. Otros trastornos mentales. Las personas que padecen otros trastornos mentales, como depresión, a menudo también padecen un trastorno de ansiedad. El trastorno de ansiedad no implica solamente estar preocupado, también puede ocasionar o empeorar otros trastornos mentales y físicos como los siguientes: abuso de sustancias, problemas para dormir, insomnio, problemas digestivos o intestinales, dolor de cabeza y dolor crónico, aislamiento social, problemas en la escuela o en el trabajo, mala calidad de vida, suicidio, prevención. No es posible prever con certeza qué causa que una persona presente un trastorno de ansiedad, pero puedes tomar medidas para reducir el impacto de los síntomas si te sientes ansioso. Pide ayuda enseguida. La ansiedad, como muchos otros trastornos mentales, puede ser más difícil de tratar si te demoras. Mantente activo, participa en actividades que disfrutes y que te hagan sentir bien contigo mismo. Disfruta de interacciones sociales y tus efectos que pueden aliviar tus preocupaciones. Evita el consumo de alcohol o drogas, ya que el consumo de alcohol o drogas puede provocar ansiedad y empeorarlas. Si eres adicto a cualquiera de estas sustancias, la idea de dejar de consumir puede hacerte sentir ansioso. Si no puedes dejar de consumir por tu cuenta, consulta con tu médico o busca un grupo de apoyo para que te ayuden. Siempre dando lo mejor de mí para todos ustedes, mis queridos espectadores, orientándoles y dándoles los mejores valores para aprender a ser mejores personas. Agradecida de todos por su apoyo y por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes, compartiendo todos estos consejos que en algún momento nos servirá a cada uno de nosotros. Bendiciones a todos, en especial a mis hijos. Bye bye.